que los tiempos van a ser de suma importancia. Como les comentaba, vamos a calibrar el electrocardiógrafo y siempre va a estar calibrado de preferencia a 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad estándar y de hecho pues es la medida, digamos, universal que se está manejando para que nosotros podamos tener estas lecturas. Calibrado a esa velocidad, pues vamos a ver que si nosotros vemos ese papel milimetrado está diseñado en forma de que tiene diferentes cuadrículas, ¿verdad? Es una cuadrícula y dentro de esa vemos que hay cuadros, digamos, grandes y dentro de esos cuadros grandes hay cuadros pequeños, ¿sí? Entonces vamos a ver que si pudiéramos ver como aquí en esta imagen un cuadro grande, vamos a ver que dentro de cada cuadro grande, ¿cuántos cuadros pequeños hay? Hay 5 cuadros pequeños, ¿verdad? Y vamos a ver que si nosotros tenemos o pudiésemos ver registrado el tiempo, veríamos que cada cuadro pequeño equivale a 40 milisegundos. Por lo tanto, cada cuadro grande equivale a 200 milisegundos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todas las ondas que nosotros vamos a estar revisando en el electrocardiograma, pues evidentemente tienen una medida promedio en cuanto al tiempo de duración y en cuanto al voltaje que deben de tener. Aquí vamos a ver esta imagen que representa pues una tira tomada de ese papel milimétrico, digamos que, o milimetrado, digamos que lo hubiésemos podido recortar, y vamos a ver si nosotros observamos que cada 5 cuadros aparece una ligera línea un poquito más gruesa que nos marca precisamente esa delimitación que hay entre cada 5 cuadros. Eso nos va a ayudar a nosotros también al momento de que lo podamos leer, porque recuerden que a veces estamos con muy poco tiempo. Vamos a ver también que vamos a ver dentro de lo que es el papel milimétrico, vamos a tomar en cuenta los cuadritos para calcular los tiempos de la onda hacia, digamos, de derecha a izquierda, que es donde nos va a reflejar el tiempo, y de abajo hacia arriba lo que es el voltaje. Gracias. La altura es la que nos va a indicar el voltaje de cada onda. Ok, ahora, toda esta actividad eléctrica que va a estar registrando, pues como bien comentamos ya, es esa actividad que se va a desencadenar una vez que la célula recibe ese impulso o ese estímulo eléctrico que por lo general pues viene a través de nuestro nodo sinusal. Una vez que llega ese estímulo, acuérdense que la célula se encuentra en reposo con una carga eléctrica negativa. Cuando recibe el impulso, comienza a generarse una carga positiva y va a desencadenar la reacción hasta el punto de llegar a lo que conocemos de acuerdo al diagrama donde se genera la meseta, lo que es la contracción cardíaca, y pasa nuevamente a su fase de relajación. Y eso lo vimos en potencial de acción. Bueno, precisamente ese viaje de esa carga eléctrica es lo que nosotros vamos a ver. Si nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es de inicio, que el interior de nuestras células se encuentra de forma negativa, al recibir el estímulo, como si fuese el efecto dominó, cada una de estas cargas que son negativas o cada célula se va a ir convirtiendo a positiva. Es decir, una célula va a ir activando a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue. Y así se va a ir en cadena. Este estímulo o este cambio de carga eléctrica que tiene cada célula va a ir atravesando cada una de las partes de nuestro corazón, por ejemplo, a través del septum interventricular. Va a viajar y va a viajar, digamos, primero una porción y después la porción inferior. Primero la porción superior, luego la inferior. Y como
va viajando en esos tiempos, es la manera en que lo va a ir registrando como si fuesen diferentes activaciones, pero en realidad es la misma que salió del nodo sinusal y cómo va viajando. Una vez que termina, digamos, toda esta fase donde ocurre la despolarización, viene la segunda fase que viene siendo la repolarización, que también lo vimos cuando vimos potencial de acción. Entonces, de la misma forma que el impulso eléctrico viajó cambiando la carga negativa por positiva para generar ese potencial de acción, lo va a generar a la inversa. Ahora, de ser positiva, va a ir cambiando la carga a ser negativa. Ok, vamos a tener, como les comentaba, dentro de los electrodos que vamos a utilizar, nos van a ayudar, como les decía, para poder nosotros ver diferentes caras. Cuando nosotros tenemos prácticamente los que les comentaba que son como una especie de pinza que vamos a colocar en los miembros, tanto en lo que son brazos y piernas, estos nos van a servir también para registrarnos y mostrarnos la actividad eléctrica que está ocurriendo en esa zona. Entonces, si nosotros pudiésemos ver el corazón y viéramos cada uno de los electrodos, veríamos, por ejemplo, cada una de estas regiones. ¿Para qué me va a servir este tipo de lectura? Bueno, precisamente de lo que estamos comentando, de la activación eléctrica que va a haber. Por ejemplo, si nosotros vemos que se desencadena la actividad eléctrica y esa actividad eléctrica comienza a ir viajando, digamos, de la parte superior a la parte inferior, viene despolarizando, entre más la carga se vaya alejando, digamos, de este punto o de este electrodo, porque la carga inicia aquí en nuestro nodo sinusal y comienza a viajar. ¿Qué va a pasar con la lectura que nos va a dar? Pues la lectura se va a ir negativizando. ¿Por qué? Porque se está alejando de ese polo. Por el contrario, conforme la carga viene pasando, viene acercándose y comienza a estar en mayor cercanía, digamos, con el siguiente electrodo, la carga se va a registrar de forma positiva. ¿Y esto por qué es así? ¿O cómo es que sabemos? Pues por lo que les acabo de comentar. Cuando inicia el impulso, recuerden que el reposo de transmembrana va a estar con una carga negativa y esa es la carga normal que va a tener. Entonces, cuando el impulso llega, comienza a hacerse positiva, como lo vimos en potencial de acción, y al hacerse positiva y va avanzando ese estímulo o ese impulso, y eso es lo que va a hacer que esos electrodos lo puedan detectar en diferente dirección. Por lo tanto, vamos a ver que si nosotros vemos en la derivación o el electrodo que nos va a dar la lectura de ABR, vamos a ver en este caso que lo que es el QR normalmente tiende a ser negativo. Ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Y en el caso de ABL y ABF tiende a ser variable, puede ser isodifásico, puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo básicamente de la posición del corazón. ¿A qué se refiere esto? A que dentro de la variedad normal, pues sabemos que no todo el mundo vamos a tenerlo exactamente a esos 45 grados que hablábamos al inicio. Puede haber ligeras variaciones en las cuales esté un poquito más horizontal o un poquito más vertical. Entonces, esas variaciones de la normalidad son las que pueden hacer que tanto la lectura en ABL o en ABF puedan ser positivas o negativas en cuanto al complejo. Ahora, eso no significa, digamos, o no es un dato muy importante a la hora de leerlo, simplemente para que entendamos de dónde está o por qué está dándome ese valor. Lo que va a ser importante va a ser si hay alguna alteración, alguna onda que no sea normal o que esté prolongada o acortada en el tiempo, o el voltaje también alterado o disminuido.
vamos a ver que en cuanto a las mismas derivaciones o los electrodos que comentábamos que vamos a colocar en la región precordial, decíamos que estos nos van a dar una lectura o una vista de la cara en forma horizontal. Y cada uno de estos también van a registrar de la misma forma conforme se va despolarizando. Por ejemplo, B1 y B2 nos muestran la activación o la despolarización que va a estar ocurriendo a nivel septal. Lo que es B3, B4 nos va a ir mostrando la despolarización que va a haber en la zona anterior del corazón y B5, B6 en la zona lateral. Así es como lo va a ir registrando conforme vaya avanzando. Ok, ahora tenemos lo que es el clásico trazo del electrocardiograma, que pues es lo que queremos aprender el día de hoy, cómo lo vamos a leer. Vamos a ver, como también ya lo hemos llegado a mencionar, que pues está formado por diferentes deflexiones o también conocidas como ondas. La mayoría la línea que nosotros tenemos que tomar como base para checar este trazo, pues va a ser una línea recta que va a ir en paralelo a una de las líneas de nuestro papel milimetrado. Si esas líneas recaen sobre una de las líneas del papel, se les conoce como isoeléctricas. Quiere decir que la actividad eléctrica que está registrando no es ni positiva ni negativa. Se encuentra, digámoslo así, neutral. Está en un punto medio. Por eso es isoeléctrica. Entonces, vamos a ver que nuestra primera onda que se registra, que es nuestra onda P, tiende a tener, o es una deflexión que es positiva. Tiende a tener hacia arriba y las variaciones que puede llegar a tener son tanto en el tiempo de duración como en la altura. Y eso va a variar dependiendo de qué, de si hay alguna alteración o no a nivel auricular. Recordemos que nuestra onda P representa la despolarización auricular. Como segundo punto tenemos nuestro complejo o nuestras deflexiones QRS. Si vemos aquí de inicio, la primera deflexión tiende a ser negativa, pero es como una pequeña muesca, no es una onda Q que sea profunda o muy marcada, es simplemente un pequeño descenso que marca el inicio de este complejo. Después tenemos una deflexión o llamada onda positiva, que sería la R, y después otra deflexión u onda S, que esta también va a ser negativa. El complejo QRS lo que nos va a indicar es la despolarización de los ventrículos. Y también es importante que sepamos que también va a tener variaciones. Lo normal es que sea un complejo estrecho, no debe de medir más de 10 milisegundos. Entonces, eso significa que a simple vista va a tener prácticamente la misma amplitud en cuanto a tiempo o anchura que nuestra onda P. Van a ser muy parecidos los tamaños que nosotros vamos a ver. Entonces, el complejo QRS también puede variar en cuanto a esa amplitud en cuanto al tiempo. Puede llegar a ser un complejo demasiado ancho o un complejo muy estrecho y muy largo. Cuando nosotros tenemos esas alteraciones, regularmente pues nos están indicando que está habiendo obviamente alguna alteración a nivel ventricular. Después de esto, tenemos una pequeña deflexión u onda que va a ser isoeléctrica y que se va a continuar con nuestra onda T. Nuestra onda T lo que va a representar es la repolarización ventricular. Recordemos que la repolarización auricular va a quedar enmascarada o escondida por el complejo QRS. Y eso va a ser ¿por qué? Porque el estímulo eléctrico a través del cual se lleva a cabo va a ser mucho mayor, aparte de que el tejido que tiene que atravesar esa onda eléctrica también es más grueso. Por lo tanto, se lleva más tiempo para poder registrar ese trazo
y eso hace que quede enmascarada la repolarización auricular. La característica que vamos a ver en una onda T es que una onda T tiende a ser redondeada y es asimétrica. Las alteraciones que podemos llegar a ver en una onda T, dependiendo también si hay algún fallo en la repolarización, pues podemos llegar a tener, por ejemplo, la presencia de las ondas T picudas, que también ya las hemos llegado a mencionar. Vamos a ver que es importante cuando nosotros veamos el electrocardiograma que siempre estemos buscando que contenga estos elementos, la onda P, el complejo QRS y mi onda T. Eso es lo más importante que yo tengo que ver que tenga el complejo. Si alguna de estas ondas falla o se repite, ahí ya me va a estar indicando una alteración. Ok. Ya vimos un poquito ahora sí de cómo es el registro de la actividad eléctrica y todo lo que se va a ir viendo en el electrocardiograma. Hay pasos que tenemos que seguir para que no se nos olvide o no omitamos alguna información a la hora de tener el electrocardiograma. Si nosotros tomamos un orden y tratamos de seguirlo siempre ese orden, eso nos va a ayudar a que no se nos escapen detalles. Hay algunos autores que si ustedes se fijan, la recomendación que ellos nos dan inicia con frecuencia cardíaca y después ritmo. Debe de ser, sí, sistemático, debe ser como se nos haga una forma que no se nos olvide qué punto voy a revisar primero, pero en definitiva, ustedes tienen también que irse adaptando a cuál forma no se les olvida. Si primero reviso el ritmo, después frecuencia, después el eje, y de ahí empiezo a buscar otras alteraciones o lo invierto. Pero siempre tienen que tener una manera de revisarlo. Ok, lo primero que tenemos nosotros que evaluar en este caso, o de acuerdo al esquema que les acabo de poner, es el ritmo. Y para que nosotros sepamos qué ritmo tiene un electrocardiograma, pues tenemos primero que nada que recordar nuestro sistema de conducción. Que también ya hemos comentado que dependiendo de si está funcionando de forma adecuada, sin ningún fallo, nuestro nodo sinusal es el que lleva el ritmo, es el marcapasos, es el que nos va a decir cada cuánto se tiene que estar enviando el impulso y generarse la contracción. Por lo tanto, si el nodo sinusal es el que lleva en este caso el ritmo, nosotros vamos a buscar en nuestro electrocardiograma que cumpla con los siguientes criterios. El primero es que tiene que tener presencia de ondas P. Si nosotros nos fijamos en esta tira, aquí vamos a ver cómo hay una onda P. Aquí tenemos otra onda P. Aquí también. Aquí también. Entonces tenemos presencia de ondas P. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, tiene que ser un QRS precedido de la onda P. Es decir, tengo que tener P, QRS, P, QRS. Si yo veo que están constantes estos complejos, evidentemente tengo un ritmo sinusal. Si estoy teniendo alguna alteración en el sistema de conducción y el ritmo sinusal no es el que está llevando este paso o este marcapasos, vamos a ver que el segundo que tiende a tomar el mando es nuestro nodo aurículo-ventricular. Si el nodo aurículo-ventricular toma el mando, entonces vamos a hablar que tenemos un ritmo de la unión. ¿Cómo voy a saber que es un ritmo de la unión y no un ritmo sinusal? Bueno, primero que nada, me acuerdo de la regla, ondas P, y las voy a buscar. Si ustedes se fijan en esta imagen, ¿podrían observar ondas P, sí o no? Les pregunto. No. No hay una onda P normal. Hay ondas P, pero están como que invertidas. No vemos una onda P en realidad.
¿Qué otra característica podemos ver entre el primer trazo que vimos que nos indica un ritmo sinusal y en el segundo trazo que nos indica un ritmo de la unión? ¿Qué diferencia ven así a simple vista? No es nada así del otro mundo. ¿Qué le notan? El espacio entre los QRS. Exacto, los complejos. Estamos viendo, si nosotros vemos aquí un complejo a otro complejo, el espacio que hay, si contamos, son 4 cuadros aproximadamente entre un complejo y otro. Si vemos aquí abajo, aquí los contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 complejos cuadros entre uno y otro. Está espaciado. En base a lo que ya hemos visto, ¿por qué creen que aquí está así? ¿Por qué creen que en el ritmo de la unión está así? Acuérdense que no hay ideas o respuestas negativas, malas, ni nada. Simplemente las decimos y si son, qué bueno, si no son, las aclaramos. ¿Alguna bradicardia? Ajá. Y esto es debido, ¿se acuerdan? A que decíamos que el nodo sinusal tiene una velocidad de disparo o una frecuencia de disparo de los impulsos eléctricos que va a ser mucho mayor que la del nodo auriculoventricular. En el nodo AB, ¿se acuerdan aproximadamente de cuánto era? Ya sé. De 60 a 80, algo así, ¿no? Ahí andamos. Ideas, a ver quién se acuerda cuánto. 60 a 100. Ese es el, ¿quién? No, acuérdense, Sí, tenemos es el sinusal, el nodo AB, y decíamos que si uno no toma el mando, lo toma el nodo AB, y si no, las fibras de Purkinje. Pero ¿cuál era la frecuencia de disparo que teníamos en cada uno de ellos? La dejamos para que no se las puse para que la vayan a contestar en el ejercicio y se acuerden. Lo que sí sabemos de entrada y nos podemos acordar muy bien es el que tenía la mayor frecuencia de disparo, evidentemente era el nodo sinusal, y después conforme iba bajando iba a ser cada vez, pues sí, una bradicardia, iba a ser más lento, más lento. Ok, vamos a ver aquí en este caso. Esa es una de las diferencias para poder identificar el ritmo. Si no es ni el nodo sinusal, ni tampoco el nodo AB el que tiene el mando, sino que son las fibras de Purkinje, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿Vamos a tener presencia de ondas P? No, no va a haber presencia de ondas P. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal no es el que está llevando el ritmo. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestros complejos, con nuestros QRS? También van a estar muy espaciados por lo mismo, porque no estamos teniendo la misma frecuencia de disparo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, independientemente de que yo sepa, bueno, es de la unión, es idioventricular, es de dónde es, lo primero que tengo yo que hacer es sinusal o no es sinusal. Así de sencillo. En eso es en lo que yo me tengo que fijar, ¿sí? Ya los demás, como dicen, apellidos que le vamos a poner al electrocardiograma, poco a poco los vamos a ir recordando, y eso va a ser con la práctica. Realmente tenemos que estar viendo electrocardiogramas para que nosotros podamos recordar. Entonces, decimos nuevamente, primero veo mi electrocardiograma, busco ondas P, en este caso tiene ondas P, segunda punto, ¿tiene complejo QRS? Sí. Ahora, ¿el ritmo se ve regular o irregular? ¿Cómo lo ven ustedes? Regular. Ustedes disculpen que esté con el café, pero no acostumbro café, pero me dijeron que así me iba a mantener despierta, a ver si es cierto. Bueno, entonces ese es el siguiente punto que yo tengo que ver. Primero, onda P,
QRS y digo, ok, sinusal. ¿Es regular o es irregular? En este caso es regular. Entonces, mi primera definición va a ser esto. ¿Es ritmo sinusal o es un ritmo no sinusal? Ahí ya tengo de entrada un buen punto para yo poder avanzar en un electrocardiograma normal. Ok, ya después de que nosotros detectamos lo que es el ritmo, pues ahora sí vamos a pasar a ver la frecuencia. Vamos a ver que hay diferentes alteraciones y esto lo vamos a ver precisamente en la siguiente clase donde vamos a ver todas esas alteraciones, como por ejemplo los bloqueos, que es parte de las anormalidades que vamos nosotros a detectar. Entonces, el siguiente punto que yo tengo que ver en un electrocardiograma es la frecuencia cardíaca. Tengo que aprender a calcularla para poder saber de qué estamos hablando. Como decíamos, una taquicardia, una bradicardia o estamos dentro de una frecuencia cardíaca normal. Nos queda menos de un minuto. Vamos a entrar de nuevo para terminar de ver esta parte y... sí, terminamos esta parte, nos falta un poco más porque vamos a ver lo que es normal nada más, lo que es ¿Alguien se anotó o no se anotaron? Ni les pregunté. La asistencia no cuenta, pero ¿se anotaron como quiera? Sí, sí nos anotamos. Muy bien, muchas gracias. Eso me sirve a mí también para saber quién faltó. Tengo algunos chicos que me escribieron que no iban a poder estar, entonces yo creo que vamos a tener una sesión más para poder recuperar los que no pudieron estar en el electrocardiograma. Y yo creo que la segunda parte que corresponde a esto la voy a hacer individual y por grupo para que no nos tengamos tampoco que estar deteniendo, porque pues entiendo, ¿verdad? Como es fuera de horario, pues yo les estoy ahorita moviendo a todos. Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a ver un poquito más. Realmente los electrocardiogramas lo que tienen, o bueno, que a veces los hace así como que complicados, es que muchas de las veces no tenemos ese sistema de revisión. A veces, como les he dicho, nos dan el electrocardiograma
lo vemos y como que decimos, ¿qué es esto? ¿Por dónde empiezo? Bueno, para que eso no nos esté pasando, pues lo primero que nada es eso, que ustedes agarren su sistema para que no se les vaya a pasar. Bueno, entonces lo siguiente que nosotros tenemos que valorar es la frecuencia. Hay diferentes formas de que nosotros la podemos obtener. Hay métodos que pues se han comprobado que son, digamos, más rápidos, más sencillos, aunque quizás no son muy exactos, pero va a depender también de, ¿qué les puedo decir? Pues va a depender del adscrito que ustedes tengan. Va a haber quienes les exijan que quieren que saquen exactamente cuánto es la frecuencia cardíaca y va a haber quienes les importe realmente tener un estimado lo más cercano posible para poder actuar. Entonces, yo soy más de la idea de que, pues, sí, claro que es importante saber qué frecuencia cardíaca hay, pero si tú tienes un estimado en el cual, digamos, por 2 latidos de diferencia no es exacto, pues eso no va a cambiar realmente el tratamiento, el tratamiento inicial que tú le vas a dar al paciente. Evidentemente, son variaciones mínimas, pero bueno. Entonces vamos a ver cómo voy a empezar a ver yo la frecuencia cardíaca. Hay, como les decía, diferentes maneras. Una de las más rápidas, más fáciles de que nosotros podamos calcular el estimado, pues va a ser obviamente a través de que nosotros comencemos a ver primero que nada que sea un trazo electrocardiográfico que sea con un ritmo que sea regular. Si este ritmo no es regular, esta primera técnica no nos va a funcionar adecuadamente. ¿Y por qué va a ser así? Pues obviamente porque esta va a contar, digamos, por cantidad de cuadros que vamos a estar contando. Entonces, si no caen de forma regular, la cuenta no nos va a dar correctamente. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, nosotros vemos aquí los trazos. Se supone que es un trazo que debe ser de forma regular y la primera forma en que yo puedo notarlo, cada uno de los complejos que tenemos QRS, se fijan que cae prácticamente sobre una de las líneas. No es exacto, pero cae sobre una de las líneas del papel milimetrado. Si nosotros vemos que está aquí abajo, aquí podemos ver cómo está muy cercano a cada una de las líneas. ¿Lo notan? Ahí se ve. Entonces, la otra forma que yo tengo de saber que obviamente estamos hablando de un ritmo regular, pues cuento más o menos los grandes. Aquí es 1, 2, 3, 4. Nuevamente 1, 2, 3, 4. O sea, tenemos los mismos espacios. Entonces, aquí puede aplicar. Y una de las reglas que se hace es busco, por ejemplo, los complejos con un complejo QRS, de preferencia que caiga sobre una de las líneas. Y a partir de ahí, busco el siguiente línea gruesa que representa ese cuadro grande. Me regreso acá y aquí lo vemos. ¿Se fijan cómo aquí hay una línea de un cuadro grande? Aquí hay otra línea de un cuadro grande y aquí hay otra, ¿sí? Entonces inicio mi QRS, que es el que yo estoy seleccionando, y a partir de aquí comienzo a contar 300, 150, 100, 75, y así es como yo voy a ir contando. Ahora, ¿cómo sé qué frecuencia es la que estoy contando aquí? Por ejemplo, si se fijan de este complejo QRS a ¿en qué cayó el segundo complejo? En 100, ¿verdad? Entonces, así de esa forma yo lo voy a ir calculando. Esta es una forma fácil, rápida, no es exacta, no se puede usar siempre para que nosotros podamos tener la idea de qué frecuencia cardíaca tiene que cumplir con ese requisito que les decía, tiene que estar sobre un trazo en el cual el ritmo es regular. Si tiene alguna otra alteración, no nos va a dar, ¿ok? No va a funcionar. Entonces, esta es una de las más comunes y rápidas que podemos tomar. Otra de las formas que nosotros vamos a tomar es igual. Busco mis complejos R a R, como estamos haciendo ahorita, y como está indicado aquí, cuento, por ejemplo, de una R a otra R, cuántos cuadros grandes tengo,
Y esa cantidad de cuadros la divido ya sea entre 30 a 300, lo que la literatura o quienes han encontrado esta técnica, básicamente te dicen que es entre 300, ¿verdad? Es lo mismo, lo único que pasa es que le estamos quitando un cero y a veces pues no tenemos la calculadora a la mano, el celular o algo, que ahí es donde les decía ahorita, a veces pues esta nos saca del apuro. Si no tenemos el celular a la mano, ¿verdad? Nos vamos a esta técnica, pero tenemos ese problema, que si no es regular no nos va a funcionar. Entonces, aquí lo vamos a hacer de esta forma y nos va a dar la frecuencia cardíaca. La otra manera que tenemos es esta forma. Contamos igual, buscamos de R a R y vamos a contar de estos cuadros, cada cuadrito pequeño, ¿cuántos tengo? Por ejemplo, aquí son 5, 10, 15, 20. Y los divido entre 1500 y me va a dar la frecuencia cardíaca. Esas son las tres maneras. Siempre tenemos que buscar, como les decía, y aprender a tomar la frecuencia cardíaca que sea exacta. Por lo que les acabo de decir, va a haber casos en los que nos toquen trazos que son irregulares y ahí, pues, si nada más nos aprendimos esta, pues, estamos fritos, ¿verdad? Porque no nos va a dar un resultado. Pero se las comento porque hay veces que, bueno, pues esta nos saca del apuro y por la premura de atender, ¿verdad? La podemos llegar a utilizar. En este caso, quienes ya tienen mucha experiencia, quienes están en el área de urgencias y se dedican precisamente a estar recibiendo pacientes, pues evidentemente ellos tienen sus propias técnicas, pero tienen la ventaja sobre nosotros que pues a eso están día y noche. Están bien metidos en eso, entonces, digamos, tienen la libertad de elegir cualquiera de las técnicas porque ya están bien entrenados. Nosotros que apenas vamos empezando con esto, nos vamos a tener que apegar a las fórmulas para efectos de examen también, ¿ok? Esta nada más se las paso para que sepan que es una forma de calcular. Ok, ahora, nosotros vamos a empezar a ver, como les decía, después de este sistema que ya nosotros estamos tomando, vamos a ir haciendo nuestras anotaciones. Una de las formas que nosotros podemos hacer estos registros es que en nuestro electrocardiograma, nuestro papel, ya sea que en un lateral siempre pongamos nuestras, ¿cómo se dice? Como nuestra mnemotecnia o nuestras siglas de lo que estamos poniendo, la R de ritmo, la F de frecuencia. Las vamos a anotar como si fuese, digamos, una tira en la que yo tengo mis anotaciones así a un lado. Y ahí voy a ir marcando toda la información. Como les digo, siempre tengo que poner la información y obviamente eso también va a depender si están bajo la dirección de un adscrito. Siempre hay que preguntarle la primera vez que nosotros llegamos con el médico y decirle cómo prefiere que hagamos ese tipo de notas. Hay adscritos que no les gusta que nosotros rayemos un electrocardiograma, nos piden que hagamos una nota separada, hay quienes nos piden que lo hagamos directamente en la hoja de electro, entonces también tenemos que tener en cuenta ese dato y se los paso porque es importante que siempre respetemos, ¿verdad? Como les he dicho, la jerarquía, el trato que tiene alguien que tiene más experiencia con nosotros. Pues si nosotros queremos hacer nuestro trabajo de la mejor manera, parte va a ser esto, que tengamos ese sistema de anotación, pero previamente preguntar en dónde lo vamos a anotar, si podemos hacerlo directamente en mi tira de electro o pego mi electro en el expediente y hago una nota abajo con toda esa información. Depende, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a empezar a buscar todo eso. Ok, me voy a brincar esto porque lo vamos a ver con las alteraciones. Entonces, vamos a ver, como les decía, que las ondas básicas que nosotros vamos a empezar a revisar, empezamos por nuestra onda T, que indica, ¿se acuerdan? Dijimos, la despolarización auricular. Si nosotros tradujéramos la despolarización y viéramos, por ejemplo, todo lo que ocurre en el esquema de Wiggers, ¿con qué la relacionaríamos? ¿Se acuerdan a qué parte corresponde? No, si no se acuerdan, la revisamos, es parte de lo que van a contestar también en su ejercicio.
¿Ok? Déjenme lo anoto. Ok, ahora sí. Bueno, entonces decíamos que precisamente como va a representar la despolarización de la aurícula, si nosotros llegamos a tener alguna alteración, ya sea que haya una hipertrofia de la aurícula, aquí es donde vamos a empezar a ver precisamente esas variaciones de la onda P que ya habíamos visto en algunas de las patologías. ¿Se acuerdan de esa onda P bimodal o también llamada onda P mitral? ¿Se acuerdan? Que esa lo que iba a generar precisamente es un cambio en la morfología, ya no iba a tener la forma clásica que conocemos, iba a haber cambios también en cuanto a la duración de la onda, dependiendo de qué porción de la aurícula estamos hablando. Por ejemplo, aquí en esta imagen vamos a verlo de la siguiente forma. Aquí podemos ver que esta sería nuestra onda P. En esta imagen está un poquito picuda, o sea, no se fijen en eso. Eso es cuestión del diseño de la imagen. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. Mi onda P, como representa las dos aurículas, derecha e izquierda, la primer porción que yo tengo de la onda P me va a marcar las alteraciones que haya en ¿dónde? En la aurícula derecha. Y la segunda porción de la onda P me marca las alteraciones de la aurícula izquierda. Entonces, digamos que en una sola onda, cada mitad corresponde a una de las aurículas. Por eso es que es importante que lo sepamos, porque cualquier alteración que yo pueda encontrar me va a indicar si el fallo puede ser porque tengamos alguna hipertrofia, ya sea aurícula derecha, aurícula izquierda o en ambas. Repito, las anormalidades lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, vamos a ver representado esas alteraciones, como bien decíamos, con las ondas que ya hemos visto, ya sea que sean ondas P picudas, ondas P en forma, digamos, de M, o en forma mitral, como también ya lo habíamos comentado. Estos cambios que nosotros podemos llegar a ver es precisamente porque, como les digo, se están alterando esos tiempos. Me regreso aquí. ¿Cuánto es lo que debe de medir mi onda P? Si nosotros medimos el tiempo de la onda P, debe medir ¿cuánto? Menos de 100 milisegundos. Si mide más de esto, algo está pasando, algo no está bien y seguramente mi onda P no solamente se va a alargar, sino que muy probablemente va a tener un cambio en la morfología. ¿A qué me refiero? A que se puede manifestar esa onda P mitral o esa onda P picuda. Entonces, esto es, como decíamos, el tiempo, y el tiempo va de acuerdo a la línea isoeléctrica y se mide de izquierda a derecha en el papel, ¿ok? El voltaje debe ser menos de 0.25 milivolts. Y ¿cómo lo vamos a ver? En la altura que debe de tener sobre el papel milimetrado, ¿ok? Déjenme, me paso a la que sigue. Ok. En cuanto a al complejo QRS, lo que nosotros tenemos que observar, como bien les decía, es la amplitud que debe de tener. Es muy similar y el comentario va porque cuando nosotros tenemos el electrocardiograma a simple vista, a veces, pues, cuando hay un fallo ventricular, es muy evidente que el complejo es mucho más grande si lo comparo con la amplitud de mi onda P. Déjenme ver si el que sigue viene la imagen del electro o no. Permítanme. No, creo que está en la otra presentación. Bueno, pero como les comentaba, a simple vista es muy, muy semejante la amplitud que va a tener. Y eso simplemente se los comento porque, como les digo, para que nosotros lo podamos empezar a leer, necesitamos entrenar, estar viendo diferentes electros. Entre más electros veamos, vamos a empezar a notar
esas diferencias de los complejos, que ya sea, como les decía, que empiecen a tener alteraciones tanto en amplitud o en o en la morfología. Por ejemplo, decíamos que el QRS va a tener primero una deflexión que es negativa, luego una positiva y vuelve a tener una negativa. Si ustedes se fijan, evidentemente ven y dicen, pues no es un QRS normal, ¿verdad? Y aquí estamos viendo morfológicamente una alteración. Y de eso se trata, que empecemos a ver qué es normal y qué no es normal. ¿Qué estamos viendo que no me cuadra con lo que nosotros ya hemos visto? Pues ya sabemos, cualquier alteración que pueda estar ocurriendo aquí, pues nos está hablando precisamente de algún fallo en la despolarización ventricular. Ok, déjenme, me paso para acá. Ok, ahora vamos a ver también que parte de lo que nosotros tenemos que evaluar, pues es aprender a tener nuestro eje eléctrico. Tenemos que aprender a calcularlo. También, como les digo, para todo hay diferentes técnicas para poderlo realizar. Hay una que es más exacta que otra y una de ellas que vamos a tener que aprender, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero tenemos que aprender y memorizar cuáles son los componentes para que podamos nosotros calcularlo de forma más eficiente. Bueno, primero que nada, vamos a ver, por ejemplo, si vemos aquí este tórax, que está representado, si se fijan, por diferentes grados. Tenemos como un gráfico, digamos, ¿verdad?, que representa diferentes angulaciones. Entonces, nosotros vamos a ver que en el centro, estructuralmente hablando, pues nos representa lo que es nuestro corazón, y vamos a ver que aquí, dentro de este círculo, pues vemos diferentes ejes. ¿Se fijan? Lo que es un eje normal, el eje a la izquierda, un eje extremo y un eje a la derecha. Evidentemente, sin que empecemos todavía a ver de qué se trata, pues con esta imagen, todo aquello que cae dentro de este rango es normal. Todo lo que salga de este rango ya es una situación que nos está avisando que hay alguna patología, hay un fallo. Algo está pasando ahí porque no es normal. ¿Cómo voy a obtener yo toda esta información para poderlo saber? Bueno, es a través de los mismos electrodos que nosotros ya utilizamos en un inicio. Vamos a ver lo siguiente. ¿Se fijan aquí que hay una línea horizontal? Esta línea horizontal que me marca 0 grados. Esta línea representa, si se fijan aquí, mi D1. ¿Se acuerdan que hay derivaciones? Decíamos que son derivaciones unipolares. Y bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, D1. Vamos a ver los electrodos que mencionábamos hace un ratito. Aquí va a estar indicado en esta línea, si se fijan, lo que es ABL, en esta que tenemos acá, ABR, y en esta que tenemos al centro, ABF. Si se fijan también, vamos a ver nosotros que esto tiene relación con lo que sería el triángulo de Einthoven. Y vamos a ver que ese triángulo imaginario o triángulo de Einthoven, pues tiene 3 extremos. El extremo superior es este que estamos viendo aquí, que es el de D1. Si imaginariamente nosotros llegáramos a trazar una línea para formar ese triángulo que viniera hacia acá, tendríamos que un D2. Y si nosotros lo marcáramos hacia acá para cerrar ese triángulo, tendríamos que nuestro D3, ¿ok? Entonces, ahí es donde está cada una de las derivaciones que nosotros vamos a ver. Y bueno, vamos a ver que hay ciertas también reglas que nos van a ayudar para que nosotros podamos saber si el eje se encuentra dentro de lo normal o no. Ok, déjenme ver si acá viene el triángulo. Ok, no viene la imagen en sí que quería mostrarlo. Y les hago este comentario porque cambié la presentación porque la que tenía, que era la que quería utilizar el día de hoy, traía otra secuencia, pero como les digo, como no todos íbamos a estar, tuve que hacer algunos cambios. Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente ahora estos ejes o estos planos que estamos viendo aquí.
tienen ciertos grados, si se fijan que va de 0 grados a 90 grados y puede llegar hasta 180. Se fijan que de la línea horizontal hacia abajo todos son como positivos, ¿sí? Aquí miren, fíjense. Y de la línea hacia arriba todos tienen un valor negativo. Ok. Ahora, si esto nosotros lo pudiéramos poner en esta tabla, que es muy semejante a lo que nosotros conocemos como el eje de las X y las Y, que no va a ser el eje XY, pero es muy semejante, nosotros aquí ya podemos verlo de otra forma, ¿verdad? Y se va a representar de esta forma. De la línea horizontal hacia arriba vamos a tener a BF, y si se fijan, corre en un plano horizontal, perdón, vertical, ¿sí? Y en este plano que tenemos aquí horizontal, vamos a seguir con D1. ¿Por qué tenemos nada más esos dos ahí? Porque en base a eso es que vamos precisamente a buscar este valor. Entonces, ok, ya sé cómo se ubica, ya sé que ya tengo mi plano sobre el cual yo puedo trabajar. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? Bueno, voy a tener mi electrocardiograma y en el electrocardiograma yo voy a buscar mi complejo QRS. En este caso hablamos de lo que es en D1, D2 y D3, y tengo que buscar el que sea más isodifásico, el que más, digamos, tenga la misma cantidad de altura y la misma cantidad hacia abajo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, me voy a regresar acá a esta, permítanme un segundo. Ok, aquí no está tan amplio, pero vamos a ver este complejo QRS. Si esta es mi línea central o mi línea isodifásica, se fijan hacia arriba aproximadamente cuántos cuadritos tengo. Si lo cuento en cuadros, digamos grandes, tengo 1, 2, prácticamente tengo 3 cuadros, ¿sí? De la línea hacia arriba, o sea, positivos. Y hacia abajo, ¿cuántos tengo? 2 chiquititos, ¿verdad? En este caso, si yo busco de 1, de 2 y de 3, tengo que buscar este complejo que de preferencia sea el más isodifásico. Es decir, que si tengo 3 hacia arriba, tengo también 3 hacia abajo, ¿sí? Tiene que tener más o menos la misma y en ese me voy a basar. Una vez que ya lo tengo, y no se preocupen, este va a ser un ejercicio que vamos a ver en la siguiente clase. Una vez que yo tengo ya elegida la derivación sobre la cual yo voy a calcular mi eje, es bien sencillo. ¿Se acuerdan cuando estaban a lo mejor en la primaria y veían el método de la ranita? Que se acuerdan que se decían, tengo 3 más 2 o 2 más 5, y decían, la ranita, ¿cuántos tiene que brincar? Ah, pues tengo 2, entonces brinca 1, 2, positivos. Y tengo a lo mejor menos 5. ¿Qué hace la ranita? Se regresa 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Aquí va a ser, hagan de cuenta, lo mismo. Vamos a suponer que fuera la isodifásica, esta es la que yo voy a calcular y digo, con esta yo tengo que sacar mi eje. Entonces yo voy a contar la cantidad de cuadritos que tengo positivos y cuántos cuadritos tengo negativos. ¿Sí? Ok, déjenme regreso. Hasta ahí vamos bien. Aquí está mi gráfico. Vamos a suponer que yo digo que tengo 7 cuadritos positivos, ¿sí? Y tengo 3 negativos. ¿Qué tengo que hacer? Parto de mi punto 0 y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivos. ¿Cuántos negativos tenía? 3, digamos. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Dónde está mi eje? Aquí. Si me voy acá, ¿dónde quedó mi eje? Aquí. Probablemente pudo haber quedado dentro de lo normal porque solamente tiene 3, quedó muy abajo, digamos, ¿sí? Si tenía más negativos, probablemente iba a quedar mi punto acá arriba y entonces mi eje iba a quedar desviado a la izquierda, ¿sí?
Esa es la forma sencilla en que nosotros lo vamos a tener. Ahora, esta es la forma fácil de explicarse. Así de sencillo, digamos con lo de la ranita, avanzas, subes, bajas. Ahora, esto lo vamos a tener que ver con un electrocardiograma, vamos a tener que buscar la derivación, vamos a escoger con la que vamos a trabajar y de ahí vamos a partir para nosotros poder calcular nuestro eje. ¿Para qué nos sirve saber hacia dónde está? Para saber si, a pesar de que hay una ligera desviación, está dentro del rango normal y no me preocupo, o si efectivamente ya se me está desviando. Si hay esa desviación del eje, aquí se los indiqué. ¿Por qué puede desviarse ese eje? Porque estemos presentando algún bloqueo, porque tengamos alguna hipertrofia, porque esté presentando algún infarto. Entonces, para eso nos sirve calcular nuestro eje. ¿Ok? Acuérdense que dijimos que ahorita íbamos a ver este electrocardiograma como si nunca hubiéramos visto uno y apenas nos están platicando de qué se trata, ¿sí? Es como una introducción para que podamos avanzar y verlo ahora sí con todos los fallos que pueden llegarse a presentar. Ok. Vamos a ver aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener, como les digo, el electrocardiograma, perdón, y vamos a elegir la más isodifásica. En este caso, este ejemplo que tenemos, evidentemente no podemos todavía avanzar en ese cálculo porque no es muy claro para que nosotros podamos calcular. ¿Ok? Entonces, el trazo que les voy a poner va a ser un electro real, una imagen de un electro real, para que de ahí lo puedan ustedes tomar y calcular. Ok, vamos a ver que una vez que ya elegimos, ya sacamos nuestro eje, ya sabemos hacia dónde quedó, ya vimos qué es lo que está, digamos, dentro de lo normal y lo que no está dentro de lo normal, entonces vamos a empezar a ver cómo le vamos a llamar a ese eje. ¿Cómo va a ser? Entonces vamos a ver que tienen cada uno su nombre de acuerdo a la ubicación, aparte de que nosotros digamos, tiene una desviación hacia la izquierda, una desviación hacia la derecha, o cuando quedemos en un punto medio en el cual el eje es indeterminado, o es normal, o es extremo. ¿Ok? Vamos a darle ese nombre de acuerdo al nombre, digamos, que le vayamos a dar a este eje o el grado que tenga, evidentemente son las posibles causas de esa desviación. Denme un segundo a ver si vamos a ver. Ok, no, hasta aquí. Hasta aquí es donde teníamos que ver lo más básico. Hasta aquí esto es lo más básico. Eso es lo que tenemos que conocer. Ya vimos el papel, ya vimos cuánto mide, ya vimos cada una de las ondas, ya vimos el sistema que tengo que tener para yo poder leer un electrocardiograma. Vimos, no hoy, lo vimos en las clases anteriores, de dónde parten cada uno de estos impulsos o cada uno de estas ondas, y eso lo vimos desde que vimos potencial de acción, ciclo cardíaco, y desde que empezamos a ver también parte de la anatomía y veíamos sistema de conducción. ¿Okay? Toda esa información nosotros ya la habíamos tocado, por eso ahorita ya no se repite, ¿verdad? Si no nos llevaríamos más tiempo. Entonces, hasta ahorita eso es lo que me interesaba que vieran de lo más básico. Siguiente parte que vamos a ver del electrocardiograma. Ahora vamos a aplicar lo que acabamos de ver. Ahora tenemos que empezar a ver electro y vamos a buscar, o ustedes más bien me van a ayudar, vamos a trabajar como si fuese equipo en la clase, donde yo les pongo el electro y ustedes me van a decir si el ritmo que están viendo es sinusal o no es sinusal. Si yo les digo, a ver, ¿qué frecuencia tiene? Ustedes la van a calcular, vamos a trabajar con el cálculo de la frecuencia, vamos a calcular el eje, en fin, todo lo que acabamos de ver, les voy a preguntar también si ustedes ven en ese electrocardiograma alguna anormalidad en los complejos o lo ven completamente normal. Una vez que ya estemos en la siguiente clase,
Ahora vamos también a empezar a dividir en caras. Tenemos que ver, ok, ya sé que es normal. Ahora yo estoy viendo a lo mejor un complejo, un QRS que está muy ancho, que me habla que está bien, está pasando algo a nivel ventricular, pero a lo mejor lo estoy viendo que está, no sé, nada más en uno o en dos de las derivaciones que estoy viendo en el electro. Bueno, ¿cómo sé a qué nivel está esa afectación? Bueno, eso lo voy a saber precisamente a través de las caras, y ahí voy a ubicar en qué punto del corazón está viendo ese fallo, ¿verdad? Si hay alguna alteración, ¿en dónde? Entonces, siguiente clase, vemos ahora sí la parte práctica sobre esto. Espero haya sido, aunque es un tema complicado, haya sido no tan complicado, que haya sido muy sencillo. Fue de hecho, digamos, muy simple la explicación el día de hoy. La mayoría, como les digo, ya lo habíamos revisado, entonces nada más es que apliquemos todo lo que ya hemos visto incluso en fisiología. ¿Sí? Aquí lo vamos. Doctora, yo tengo una duda. Los cuadritos que contó hacia arriba, sí lo capté, pero hacia abajo, ¿de qué punto era, perdón? Por ejemplo, mira, me voy a regresar aquí. O a mira. Vamos a suponer que está aquí, esta línea más gruesa, ¿sí la ves? Que es un poco más gruesa, ¿verdad? Que esa es mi línea isoeléctrica sobre la cual se estaba generando el trazo. Esa es mi base. Vamos a suponer que este fuera mi complejo que yo voy a medir. Si este fuera, yo conté cuántos cuadritos había hacia arriba y cuántos cuadritos hay hacia abajo. Los que están de la línea para abajo son negativos y los que están de la línea para arriba son positivos. Entonces, cuando yo llegué a mi cuadrícula, por ejemplo, a esta, donde yo tengo indicado hacia dónde es negativo, se fijan aquí, miren, en el eje, aquí tenemos hacia dónde es positivo, hacia dónde es negativo. Entonces, yo voy a empezar a contar mis positivos y luego, por ejemplo, mis negativos. Va a haber derivaciones que vas a ver en la práctica, o sea, en el siguiente ejercicio, ahí te va a quedar ya más claro a la hora de calcularlo. Ok, cuento positivos hacia acá, o los cuento hacia acá, o los cuento acá los negativos, o hacia acá. O sea, porque esa es al final, yo creo que es tu duda. ¿Hacia dónde lo tengo que contar? ¿Verdad? Entonces, no, eso sí sé hacia dónde. Ok. Pero mi duda era nada más, por ejemplo, contó los 7 cuadritos, pero me perdí en los 3 cuadritos. Los 3, ok. Sí, y te digo, te basas al eje, Ahí es donde lo vamos a hacer. En la siguiente te digo, vamos a poner como quiera varios ejercicios, pero como lo vamos a hacer ahora por grupo, va a ser, o sea, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo en cada grupo. Tenemos más chance precisamente también para que estén, pues, resolviendo dudas y que podamos realmente avanzar. Electro lo vamos a tener que ver, así nos llevemos 2 clases más, 3 clases más, no importa. Lo que me interesa es que cuando ustedes terminen este semestre, pues se lleven al menos que digas, bueno, aprendí a leer electros, aprendí a leer un electro. Y que eso es, no digo que las patologías no sean importantes, por supuesto que lo son, pero yo creo que una de las cosas con las que más tendemos a batallar es precisamente con un electrocardiograma. ¿Sí? Bueno, ok, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, les comento, ¿qué creen? Ya tenemos fecha para lo del examen del parcial. Hablé con la doctora Karina. Y pues como por ahí algunas de ustedes me dijeron, si es cierto, me dio oportunidad de que lo podamos mover una semana más. Entonces, en lugar de que el examen sea esta próxima semana, sería hasta la que sigue. ¿Qué fecha sería? Me gustaría a mí que fuera el jueves, que es jueves 12, si no me equivoco, que fuera obviamente en el horario de clase, ya sea en la hora de la práctica o en la hora de la teoría, dependiendo de qué. Hay grupos que, por ejemplo, el jueves dicen, yo nada más tengo 1 hora de práctica, de teoría, y hay grupos que tienen 2 horas de teoría. Entonces, para mí sería muy justo que si el grupo que tiene 2 horas de teoría presenta el examen a esa hora, pues el grupo que tiene 2 horas de práctica lo presente a la hora de la práctica, para que tengan sus 2 horas.
Vamos a dejar abierta nuevamente la posibilidad, si ustedes como grupo se organizan y quieren hacerlo, por ejemplo, viernes o sábado, solamente como grupo pónganse de acuerdo, me lo hacen saber que lo quieren mover, me dicen a qué hora. Si hay alguien de otro grupo que no se adapta con los horarios de sus compañeros y me dice, pues a lo mejor yo puedo en sábado, a lo mejor lo puede presentar con ese otro grupo el sábado. O sea, hay manera de que podamos trabajar. Aquí lo importante va a ser que todos podamos realizar nuestro examen, que tengan el tiempo suficiente para contestarlo y que pues no por el trabajo o porque se les empalme con otra cosa, ahora se sientan con ese estrés encima. Entonces, pónganse de acuerdo. La fecha estimada hasta ahorita sería jueves 12 en ese horario que les comento, con opción a moverlo fin de semana y eso es, ustedes me dicen, ¿ok? La segunda cosa es, ya no alcancé a subir el ejercicio anoche como era mi intención, lo subo ahorita en el transcurso del día y les hago saber. Se va a quedar abierto mañana, domingo, se queda abierto lunes también. Ya a la hora que ustedes tengan la oportunidad de entrar, lo contestan. Vamos a tener 2 ejercicios. Ahorita vamos a hacer uno, el otro lo dejo yo creo que para el siguiente fin de semana. Y pues los veo en la siguiente clase. Les mando el enlace como siempre y sigo pendiente y ahorita les mando las presentaciones que están pendientes también. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.